Muy buenas a todos. Espero que hayan pasado un buen Halloween y Día de los Muertos. Como habrán notado, he corregido el filtro de voz para que se me escuche con mayor claridad. Una decisión sencilla pero importante. Ya ha pasado un mes desde la publicación del primer video sobre la ciencia de StarCraft, y creo que ya es hora de continuar con esa serie. Así que aquí os presento la ciencia de los Zerg. Arrasadores y extremadamente peligrosos, los Zerg se han coronado como la raza superior más numerosa y una de las tres dominantes del sector Coprulu. Al igual que varios insectos de la vida real, los Zerg se han dividido en castas y subcastas con diferentes características y funciones. Hablando de proles y castas, los Zergs dependen de una cadena de mando formada a través de una red psiónica, dirigida por una mente de colmena. En la vida real, dicha mente de colmena aparecen animales como hormigas y abejas, a través del uso de feromonas y comunicación social a través de los nidos. Los Zergs han evolucionado para extraer materia y energía de diferentes fuentes de la naturaleza, por ejemplo, la biomasa y las estructuras ricas en elementos. Mientras que el mineral es utilizado para reforzar estructuras sólidas como las garras y los exoesqueletos, el vespeno se descompone para nutrir a las proles y potenciar su metabolismo. Son verdaderamente eficientes con su manejo de recursos. Los Zerg, al igual que los Terran y los Protoss, han dominado el viaje interestelar, lo cual es algo verdaderamente desconcertante, considerando que los Zergs no dependen de sistemas artificiales externos para sobrevivir fuera de un planeta. ¿Sería posible que unos seres vivos puedan sobrevivir las condiciones extremas del espacio? Bueno, nosotros tenemos al menos dos tipos de criaturas que pueden hacerlo: extremófilos y tardígrados. Nos enfocaremos en los segundos. Si bien los tardígrados son capaces de sobrevivir temperaturas bajo cero y la radiación espacial en un estado criptobiótico, dudo mucho que una especie macroscópica como los Zergs podrían ser capaces de tal proeza, esencialmente porque las partículas de radiación espacial perforan a niveles moleculares que los Zergs no pueden controlar con total perfección, incluso considerando su enorme flexibilidad genética. A lo mucho podrían resistir horas en las condiciones hostiles del espacio sin que sus secuencias más fundamentales sean alteradas dadas sus tremendas velocidades regenerativas. Podrían recuperarse sin casi problema alguno, aunque el proceso sería extremadamente doloroso. El segundo punto sobre el viaje interestelar de los Zerg es que son capaces de generar agujeros de gusano estables, lo cual de por sí ya es un problema porque primero, al igual que la alianza de Half-Life, los Zerg necesitarían energía negativa para crear un agujero de gusano, y segundo, ¿cómo rayos lo mantendrían estable? He de suponer que su capacidad psiónica es tal como para poder conseguirlo durante un breve tiempo, pero bueno, esto último es meramente especulación sin base científica. Los Zerg se han especializado al punto de que casi todas sus subcastas poseen algún mecanismo de defensa o ataque. Cuentan con un arsenal muy variado, todas sus armas son de naturaleza biológica, sin contar, claro, las armas extraídas de otras especies infestadas. En nuestro mundo podemos encontrar muchas similitudes entre los Zerg y los animales que habitan con nosotros. Todos sabemos que las hormigas soldado toman la misma estrategia de invasión Zergling con superioridad numérica, una práctica muy común de hecho. También sabemos de las hormigas de fuego, que disparan ácido al igual que las cucarachas de StarCraft 2, claro que las primeras están mucho menos acorazadas. Me gustaría decir algo parecido de los puercoespines y los hidraliscos, pero en realidad el mito de que los puercoespines disparan espinas es solo eso, un mito. A pesar de no ser un ávido jugador Zerg, una de mis unidades favoritas es el Baneling o Pesteling. ¿Podría existir algo como ellos? Bueno, tenemos a los Colombopsis, conocidas como hormigas kamikaze, las cuales explotan liberando un veneno letal. Un pequeño sacrificio por el bien mayor de la colonia. El agente mutágeno de los Zerg es un virus capaz de reescribir la secuencia genética de una víctima, a la vez que deja los fragmentos restantes de la secuencia original a merced del enjambre Zerg. Su velocidad de mutación es tal que prácticamente es imposible encontrar una cura efectiva contra el virus Zerg. La pregunta principal es si un virus con dichas capacidades extremas podría existir. La verdad es que no lo sabemos con total certeza. Los virus son capaces de alterar el ADN de un objetivo, pero ninguna que conocemos lo hace al nivel del agente mutágeno de los Zerg. Lo que sí sabemos es que existen procesos de asimilación encontrados en la naturaleza, como la asimilación de seres vivos para obtener habilidades especiales, como muy probablemente lo hicieron las plantas con bacterias fotosintéticas en el pasado. Lo mejor será que un mutágeno como el de los Zerg nunca sea descubierto durante nuestra historia. Y bien, eso ha sido todo por ahora.
Este video ha sido un poco más corto de lo normal, así que si estáis deseosos de más contenido relacionado, os recomiendo este video hecho por Chamo Gutiérrez. Si también tienen alguna duda sobre el video o el de los Terran, no duden en preguntar en la caja de comentarios. Este ha sido Proxy y nos veremos eventualmente.